Felipe, yo quiero arrancar esta entrevista con una pregunta simple. Imagínate que yo te doy una varita mágica y te digo que puedes transformar la educación. ¿Qué harías? O si fueras ministro de educación, ¿qué cambiarías en colegios, en universidades, en todo? Una varita mágica. Le daría una varita mágica a todos los profesores para que todos puedan convertirse en multiplicadores, innovadores y creadores en cada aula. Buscaría que cada docente del mundo y del país tenga sí, como superpoderes con esa varita mágica. Y creo que si eso lo traducimos es enseñarle a cada docente que detrás de la tecnología hay un aliado y que no tienen que esperar a que alguien haga la tecnología, sino que se pueden lanzar a crear algo que le sirva a cada uno para la necesidad que necesita. Pero esto lo dices por un problema que identificaste. ¿Qué fue lo que viste o qué es lo que has vivido? Creo que durante muchos años, y esa foto, de hecho ahí está la foto, eso no lo dice todo, nos hemos sentado en Latinoamérica a esperar que de Europa o de Estados Unidos nos digan qué hacer. Y seguimos esperando que llegue la promesa desde otro lugar que va a solucionar los problemas que tenemos en la región. Y hoy creo que por primera vez tenemos una oportunidad gigante con inteligencia artificial de nivelar. ¿En qué sentido? En el que hoy más que nunca creo que podemos darle esos superpoderes al sistema educativo para que construyamos desde la región para la región. Y eso significa que cuando uno sale a ver lo que están haciendo las EdTechs de Europa, Estados Unidos, de Asia, que llegan a Latinoamérica, se chocan porque la implementación pasa por la cultura. Y cuando pasa por esa cultura se dan cuenta que solucionar el problema educativo de nuestra región no es solo un código, es muchísimo más allá que el buen código y que incluso la conectividad. Es todo lo que pasa en las personas, en el contexto de lo que hay en Latinoamérica. Pero ¿qué es lo que pasa en el mundo que en Latinoamérica no, para que no cambien las cosas rápido? Como uno creería que somos una cultura súper innovadora, echada para adelante, lanzamos empresas de talla global, entonces... No, lo que pienso es, por ejemplo, un niña de 10 años que le quieren enseñar cómo leer las horas en inglés, que me pasó a mí en el colegio. El ejemplo que nos daban era el Big Ben en Londres y las horas en el reloj de Londres. Está bien, uno la termina aprendiendo de alguna manera, pero ¿qué pasa si le enseñamos a unos niños? De hecho, lo hablábamos con la Secretaría de Educación en Barranquilla. Bilingüismo usando los personajes del Carnaval de Barranquilla. Aprenden inglés distinto a que si les traigo la historia de los Beatles, que de pronto terminan aprendiendo algo de inglés, pero van a aprender mucho más inglés si yo les enseño inglés contándoles las historias, no sé, de la Marimonda. Entonces, a lo que voy es, creo que si le enseñamos a todo el sector educativo que tenemos en la región que el nuevo mundo de la inteligencia artificial, uno de los beneficios que trae es que nos podemos convertir con estos famosos builders. Así como en el pasado un profesor decía a principio de año, yo necesito tijeras, pegastick, cinta, no sé, cartulinas, todo lo que... Porque con eso terminaban construyendo algo en clase para enseñar. Hoy en día yo creo que los docentes y las instituciones deberían estar en la capacidad de sentarse a principio de año y en vez de decir necesito esta EdTech, que por lo general vienen de afuera, se sentaran a construir lo que necesitan porque ya se puede. Entonces va a ser una mezcla, creo yo, de lo que hay, pero también de qué podemos crear desde adentro, que se pueda integrar con lo que hay y empecemos a construir tecnología que se acomode. O sea, hace poquito conocí la escuela más importante de formación de DJs de Latinoamérica, está aquí en Bogotá. Y todo lo que hacen viene mucho de afuera. Pues, ¿qué pasa si empiezan a conectar cosas nuevas con lo que hay? Porque no existe otra escuela igualita en el mundo, es única. Entonces, tienen que terminar construyendo algo. Pero, por alguna razón, al profesor uno le da tijeras, cartulina, pegastick y se lanzan a hacer cosas. Pero les pones un computador, es decir, cree, y nos da miedo. Y sobre eso te quería preguntar, porque incluso he visto en Colombia miedo de padres de familia, de asociaciones de padres que quisieran prohibir la tecnología en los colegios. ¿Qué piensas de eso? Como cuál es
el consejo, el punto medio para un padre de familia, para un colegio e incluso para los niños? O sea, ¿cómo debería ser el uso adecuado y la apropiación de la tecnología hoy? Sí, he cambiado mucho y por eso les decía que a veces me tuve que arrepentir de alguna vez haber dicho, porque, porque sí creo que darle un celular, por ejemplo, a un niño de 10 años con acceso a internet es muy peligroso. Libre. Y yo siempre pongo este ejemplo y a la gente, como pues la gente cuando uno dice esto, las miradas de la gente es, pero la primera vez que yo vi pornografía lo vi porque entré a jugar jueguitos en el colegio, en recreo, y en las páginas de los juegos a la derecha salía pornografía. Y obviamente 15 chinos jugando, literal jugábamos billar online, alguno le daba clic y así fue la primera vez que yo vi pornografía. Entonces darle dentro del colegio, darle a hoy en día a un niño un dispositivo con acceso a internet, yo creo que es muy peligroso. Pero tenemos que entender cómo sí crear ese balance entre tecnología y educación. Por ejemplo, con una EdTech que hicimos una intervención muy bonita de bilingüismo aquí en Bogotá, pensábamos qué pasa si así como existe el carrito que lleva los libros por los salones, existe un carrito con smartphones que llega, lo sacan para una actividad de 15 o 20 minutos en clase y luego vuelven a poner el celular. No es el celular del niño de 10 años, pero sí usan 15 o 20 minutos el celular para algo puntual del desarrollo académico. Que en inglés puede ser que le dé feedback sobre su lenguaje. Sí, que en inglés con 15 a 20 minutos, de hecho lo probamos este semestre que pasó en Secretaría de Educación de Bogotá. Mejoramos el desempeño de reading y de speaking en inglés. Con 15 a 20 minutos de uso con un propósito específico en el aula. Yo creo que en general hay mucho miedo sobre el uso de la tecnología y uno lo ve en colegios, en universidades. Y creo que el problema es cómo están haciendo la aproximación al reto, porque el problema no es la tecnología, es que si uno no le enseña a los jóvenes hoy sobre autodominio, ¿saben? Dominio propio, sobre regularse, sobre manejar sus emociones, pues una cosa como el internet puede llevar y extrapolar lo peor de una persona. Sobre eso, ¿ustedes qué han visto? O sea, cuando tú piensas en que al final la tecnología es solo un medio y que el fin es lo que se enseña, ¿cómo sería eso que ustedes están dándose cuenta que ayuda a generar más autoconciencia, mejor gestión de emociones, mejor toma de decisiones en el estudiante, en los padres, en la misma institución? Y Andy, es que eso es chévere porque es lo que he venido dándole muchas vueltas los últimos meses por dos razones, como por el trabajo que estoy haciendo ahorita, trabajando con Insight, pero al mismo tiempo porque acabo de ser papá. Y como que uno, por lo menos me pasó a mí, uno sí empieza a ver el mundo distinto y es qué quiero para mi hija, ¿no? En el futuro. Y lo bonito es que desde Insight he podido ver mucho todo este mundo socioemocional y el impacto que tiene en la educación. Y he podido empezar a hablar como con más contexto, con rectores, con asociaciones. Por ejemplo, la UNCOLI acaba de hacer un estudio serio y acaban de sacar los primeros resultados como preliminares. Prohibieron el uso de celulares en los colegios UNCOLI. Hicieron un estudio y mejoró el desempeño académico, interactuaban más en recreos niños. Wow. Como que sí hay unos beneficios. Y cuando nosotros vamos a trabajar con colegios a entender lo socioemocional, pues definitivamente una de las grandes luces que hemos tenido es desarrollar la autogestión, el autodominio, la resiliencia. Si uno se pregunta realmente cómo desarrollaron nuestros papás o nosotros esas habilidades, la verdad cruda, y de pronto esto pues puede ser polémico con muchas EdTechs, uno aprende resiliencia viendo un video de 20 minutos de resiliencia. Una clase de resiliencia o la ruta de aprendizaje de autodominio. Aprende eso a totazos. Y eso es lo bonito de la vida, y yo creo que eso es lo bonito, por ejemplo, de quitar los celulares, que volvemos a ser seres humanos, ¿no? Y yo creo que ahí seguirán pasando muchas cosas los próximos años hasta que podamos entender
la mejor relación entre alumno, dispositivo, institución, dispositivo, y ahí van a pasar cosas. Pero ya viendo, como haciendo el doble clic, lo que sí nos hemos dado cuenta los últimos años en colegios y ahora empezando a ver que hay en universidades es que un estudiante que está ansioso, triste, angustiado, afligido, que tiene cualquier reto socioemocional, no aprende fácilmente y tiene un índice importante de deserción. Entonces, cuando uno empieza a entender cómo resolver esas brechas o a cómo desarrollar esas habilidades, el resultado de lo que pasa en la institución, en el aprendizaje, en la relación entre alumnos y docentes, cambia por completo. Hay más aprendizaje, hay mejores relaciones, hay menos deserción. Entonces, sí hay un impacto directo entre entender todo este mundo de habilidades socioemocionales o las famosas power skills y la calidad, por ejemplo, de la educación. Sí es tangible, lo podemos medir, lo estamos empezando a medir para entender los detalles de cómo detonar más disrupción. Y son cosas sencillas, como por ejemplo darse cuenta que en un salón de 20 alumnos hay 5 alumnos que no reconocen sus emociones, por ejemplo. A esos 5 alumnos, en vez de cambiar toda la clase, que por lo general, que es lo que promueve la ley, ¿no? Que ahora tengamos una clase los viernes a las 9 de autogestión. Vale. Y es la ley, todo el mundo la aplaudió y está bien que aplaudamos que ahora hay una ley socioemocional, pero nosotros no aprendimos autogestión a las 9 de la mañana en clase. Entonces, ¿qué proponemos nosotros o qué hemos aprendido? Es esos 5 alumnos que no saben de gestión, de reconocer sus emociones, mientras tú les vas a enseñar la célula, sigue enseñándole la célula a ese grupo porque es lo que tienen que aprender ese día, pero a esos 5 nombra a los líderes de grupo y haz la actividad de grupo que ibas a hacer y a cada uno pídeles que se conviertan en el detective emocional, por ejemplo. Y al final de clase te tienen que contar qué emoción descubrieron de sus compañeros mientras trabajaban en grupo. Automáticamente ese niño sigue aprendiendo la célula, pero también se enfocó en entender cuáles eran las emociones de sus amigos mientras seguían aprendiendo la célula. Y sin darse cuenta de ese niño que tenía esa necesidad de no reconocer las emociones, aprendió la célula y empezó a reconocer algunas emociones. Así se aprende, no poniendo una clase el viernes a las 9 de la mañana de resiliencia. Entonces, ni tampoco poniendo o quitando tecnología. La conversación no es de eso, por lo que veo, no. Es de pedagogía. Es 100% de pedagogía. Y de decirnos la verdad sin tanto maquillaje y de reconocer la necesidad que tenemos como sociedad y echar para adelante. Claro, cuando yo veo a las instituciones que nos preguntan qué decisiones tomar en términos de tecnología, uno ve todo tipo de posiciones. Y lo que les invitamos es a que no sean extremos, a que al final, justamente con Colombia EdTech como gremio de educación y tecnología, les podemos conectar con todas las posibilidades para que ustedes puedan entrar a decidir qué les sirve, para qué les sirve, en dónde hay que prohibir, en dónde les puede ayudar a mejorar el rendimiento de las instituciones, de los estudiantes, de todo. Pero me encanta esta conversación que se está dando así, Feli, porque siento que el error muchas veces es que incluso en la industria de tecnología pasa que ponemos la tecnología como el santo grial cuando la tecnología es solo un medio. Y lo que resuelve el problema es lo que es el corazón, es lo que realmente importa. Y eso en educación significa que muchos están hablando de la AI, pero no de la pedagogía. Y no estamos hablando tal vez de que olvidamos de la pedagogía clásica que hoy en día nos está dando. Y hoy tenemos gente con cada vez menos conocimiento como pensamiento crítico, y con inteligencia artificial nos estamos dando cuenta que las empresas son más eficientes, pero tienen las personas menos metacognición, es decir, que aprenden menos fácil y rápido. ¿Qué reflexión te estás llevando de todo esto para tampoco satanizar la tecnología, pero a la vez en dónde está bien, en dónde es necesaria, dónde realmente puede transformar la educación? Es que es muy chistoso, Andy, porque hace como 6 meses yo siento que yo he tenido la evolución, no, las mejores ideas de mi vida mientras me baño. He sido millonario 27,000 veces en la ducha y en una de esas se me quedó aquí una frase y dije, la voy a poner en LinkedIn, y fui y cambié no el nombre y lo que sale abajo, sino como en la biografía, y la puse.
y puse literalmente que la tecnología no podía ser lo más importante, que de hecho no tenía que estar en la ecuación al inicio, que solo después de entender el problema, ahí sí habláramos de tecnología, y lo publiqué. Y obviamente, pues como fundador del gremio, todo el mundo empezó como a tirarme piedras como, pues de qué está hablando, si promovió un gremio de tecnología y ahora sale a decir que la tecnología no. Y es eso, sí, la tecnología sí, pero pausa, ¿no? Como cuál es el afán. Yo entiendo que hay muchos problemas que hay que resolver, pero por ir con ese afán sin entender el problema es que no hemos resuelto las cosas. Entonces, estoy 100% de acuerdo en lo que estás diciendo de como el orden en el que hay que hacerlo. Y ahí uno pues, sí, se empieza a encontrar un montón de retos y de oportunidades. Y yo creo que vamos a ir madurando poco a poco, ¿no? Como entendiendo que sí, que no, cómo sí, cómo no, en qué medida, cómo subo aquí, cómo bajo allá. Y cada reto va a ser distinto. Cada reto va a implicar actores distintos, va a implicar ideas distintas, la innovación, la creatividad de mucha gente se va a tener que poner de acuerdo en cómo utilizar esa tecnología. Pero definitivamente yo sí creo que estamos ante una oportunidad única y lo hablábamos hace poquito con una universidad, y hay retos que nunca se han solucionado porque no existía la tecnología que hay hoy en día. ¿Sí? Como, y es un tema muy, muy complejo, pero es cómo podemos medir y desarrollar habilidades complejas humanas como la toma de decisiones. Sí. Eso no es 2 más 2 4, aprendí a sumar, sí o no. No, esto es muchísimo más complejo. ¿Qué situaciones de caso y un simulador como un software te puede dar? Sí, pero que además nos vamos dando cuenta que uno no llega al 100% de toma de decisiones, ¿no? Como que no podemos decir Andrés es un 7.5 y Felipe un 6. Cada uno va en un desarrollo de la habilidad y es como unos estadios de esa habilidad, y eso mismo hace que entonces pues el reto se convierta en un reto de personalización extremo. Ahí la tecnología se empieza a volver un aliado muy interesante. Hace 10 años, pensar en una universidad que tiene 200.000 alumnos, por ejemplo, la Uniminuto, que pueda atender a uno por uno, es imposible. Con tecnología no. Entonces, creo que estamos ante un momento único de volver a entender los problemas y sí, de pronto, no sé, como eso que pasa muchas veces en las startups, que empiezan a desarrollar y hacen un producto y ya están tan desarrollados que tienen que pivotear, pero todo lo invertido y el tiempo dicen, no, baila, sigamos. Pues no, yo creo que hoy nos está pasando en la educación. Mucha gente invirtió mucho tiempo, muchos recursos, y tenemos que estar dispuestos a decir, paremos, devolvámonos, y si se perdió todo eso, se perdió, ¿no? Y empezar a resolver de nuevo con la capacidad tecnológica que hoy en día. Ahora, cuando tú hablas de esto, uno puede ver muchos retos en educación superior a la hora de adaptarse. Siento que en medio de todos los colegios, pues cada uno anda en su universo. Algunos lo entienden, otros no. Algunos utilizan tecnología, algunos gestionan a sus estudiantes para que salgan ya con habilidades laborales, hasta con tecnología. He visto muchas cosas distintas, pero a las universidades tienen más regulación, tienen más retos a la hora de moverse, pero a la vez siento que la tecnología se les vuelve incluso más útil. Entre uno es más grande, pues te ayuda a apropiar más conocimientos, a personalizar como tú dices. Pero entonces mi pregunta es si todo lo que estás reflexionando se aplica igual, o si ves cómo matizarías esto en las universidades, en la educación superior. El problema de las universidades, Andy, es que cuando son muy chiquitas no tienen la capacidad, los recursos para lanzarse a hacer cosas disruptivas y locas. Entonces les toca ser muy conservadores y como con las uñas. Cuando son muy grandes, las facultades son mundos aparte todos. Entonces el gran reto es entrar a una universidad, casi que es entrar a una facultad, y luego a otra, y luego a otra, y luego a otra, y
Es que no quiero decir nombres, pero muy chistoso como incluso en una de las universidades más importantes del país, una facultad decidió trabajar con una EdTech y otra con otra, y el producto es exactamente el mismo, pero cada facultad contrató una distinta. Entonces ahí empieza el reto de las grandes y es, sí, no trabajan, son silos entre facultades. Entonces sí, hay como un equipo que vela por la seguridad y porque los datos y como que cuidan ciertas cosas, pero cada facultad hace lo que quiera. No hay una estrategia unificada. Y eso que dices tiene mucho sentido porque las universidades que creo que están en la mejor vanguardia en transformación tanto educativa como en tecnología son las que vienen de rectoría para abajo todo lo que están haciendo, porque si no hay hitos pero muy aislados en facultades y en cada uno de estos lugares. Ahora, si imagínate que un rector de un colegio, una universidad te pregunta, bueno, Felipe, yo quiero transformar realmente mi estrategia de tecnología y para la educación. ¿Cuál sería el paso? ¿Cuáles serían esas cosas a pensar? Y te lo hago con una matiz, porque también sé que en educación si uno demuestra impacto, que es algo que tú y yo le hablamos mucho a las empresas de educación y tecnología, pues hace que consigan más recursos, tengan más financiación, y eso la tecnología también ayuda a medirlo y a que uno pueda verlo. Yo creo que eso ya está inventado. El típico, no sé, el típico concepto de innovación abierta y cómo hacer innovación abierta y los sandboxes y como esa metodología ya existe. Creo que las universidades cada vez están más cerca de empezar a hacerlo bien y ya han empezado. Pero la semana pasada, por ejemplo, estaba con la directora de un programa de una universidad aquí en Bogotá y su frase fue literalmente: el futuro de las universidades está en aprender a trabajar con las EdTechs. Así me lo digo. Que las facultades no se van a desaparecer. Claro. Las EdTechs tampoco. Y creo que ya lo hemos venido diciendo un par de años, como hace unos años pensar que trabajaran juntos era imposible. Ya están empezando. Pero están como en la primera etapa de esa innovación abierta en donde como que se están coqueteando todos. Yo creo que ahí va a seguir el camino y ahí yo sí creo que, por ejemplo, los bancos han hecho innovación abierta interesante y hay mucho que aprenderles. Sí, más grandes son bancos. Tal cual. Y las fintechs como que, que han tenido impacto interesante en Colombia, al menos un par que conozco, hicieron innovación abierta con bancos. Entonces, ahí podemos aprender un montón y lo bonito, y esto es una infidencia, cuando fundamos Colombia EdTech, los estatutos del gremio eran muy parecidos a los de Colombia FinTech porque nos los prestaron. Pero miren, estos son los estatutos de Colombia FinTech, acomoden a Colombia EdTech. Gracias. pero creo que puede pasar lo mismo para todas las universidades, que empiecen a voltear a ver qué hicieron los bancos y cómo integraron ese ecosistema. Y ya está inventado, no hay que salir a inventar, es puro metodología de innovación abierta, de trabajar con el ecosistema. Yo personalmente soy fan del ecosistema de innovación abierta de la vivienda, por ejemplo, en el domo que tienen. Sí. El Grupo Bolívar, por ser. Sí, de Grupo Bolívar. Y ellos son muy abiertos en cómo hacer innovación abierta. En sus estudiantes, No, es chéverísimo. Y lo tienen muy documentado y lo convirtieron en una metodología. Entonces, no hay que inventárselo. Creo que las universidades deberían, y de hecho, digo lo del Grupo Bolívar porque estuve un día en Domo dándole tenían toda una metodología de 3 días y me invitaron 45 minutos a darles una mini conferencia a una universidad. Pero la universidad ya estaba hablando con ellos para entender cómo lo habían hecho para ellos hacerlo en educación superior. Entonces, creo que ahí van. La diferencia es, pues claro, el mundo financiero, las transacciones son infinitas, ¿no? Están pasando ahorita, ching. En educación, ahora que llegaba te decía, pues nada, diciembre, enero, casi que está muerto, junio, julio, todo está, literal, uno le escribe a alguien hoy en un colegio y te responden, hablamos en enero, que es un chiste que hacíamos ahorita de, en enero, pues es en una semana, pero es un mundo que va mucho más lento. El mundo financiero va todo el día, sube, baja, el mundo educativo es lento. O sea, emprender en educación, para los que no saben, son ciclos de ventas largos,
relaciones complejas, la implementación también es otro retote, y de por sí Colombia frente a otros países hispanohablantes tiene unos retos de precio, que prefieren muchas veces pagar menos que mejor calidad. Ahora, ¿cómo hackearías todo esto? ¿O qué harías como para darle una vuelta sin tener que irnos contra sistema? Porque al final lo que nosotros hacemos es trabajar con todos. Por cierto, si eres una universidad, escríbenos y te ayudamos a conectar con EdTech gratis para que puedan encontrar buenos proveedores y soluciones, pero creo que no es suficiente. ¿Qué más harías para apropiar mejor tecnología en educación? Yo creo que lo decías ahorita del impacto y las métricas y creo que lo que hablaba como de esas etapas, creo que ya estamos saliendo de esa primera etapa y vienen mejores etapas para el ecosistema y es pues no tener miedo de medir, de priorizar lo pedagógico, de priorizar lo ed que lo tech, y empezar a ajustar modelos, ajustar teorías, ajustar producto, porque de ahí va a venir mucho beneficio. Entonces, yo creo que estamos en un momento, hace poquito se me olvidó quién, pero me mandó un reporte y era algo así como que después de 8 o 10 años de un ecosistema, uno empezaba a ver empresas maduras, como en donde empezaban a haber adquisiciones. Creo que te lo mandé. Pasa mucho en los fondos de inversión, cuando uno monta, digamos, una aceleradora, uno ve resultados a los 10 años. Entonces, esto está pasando en el ecosistema de tech de Colombia en este momento. Creo que estamos en ese momento en el que hay que aguantar, que sigue siendo difícil y mucha gente está tirando la toalla en este momento, pero estamos llegando a ese nivel en el que van a empezar a pasar cosas chéveres. No le va a pasar a todos, pero creo que tenemos que celebrar los que pasen, a los que le pasen, por bien de todo el ecosistema, porque no les va a ir también bien a todos. También va a pasar que cuando a alguien le vaya bien, todos van a empezar a subir como la vara, y a algunos que no lo estaban haciendo tan bien, seguro se les van a caer muchos negocios, pero va a ser bueno. Y ahí yo creo que lo que hay que hacer es aplaudir a los que lo logren, y los que no lo lograron, echar para adelante y buscar mejorar y mejorar. Pero yo creo que estamos a muy poco de empezar a ver casos muy interesantes que en el mundo fintech ya pasaron, y por eso yo creo que hubo tanto auge en los últimos años de emprender en fintech, porque vimos aquí en Colombia fintechs hechas aquí, se volvió sexy, pero posible. Siento que en el mundo de tech todavía no es sexy. Y es que para que ustedes se hagan una idea, en Colombia hay más o menos 200 EdTechs, empresas de educación y tecnología, que la gente no sabe, somos exportadores, o sea, impactamos a más de 25 millones de personas, más de 30 países. Solo Platzi impacta a 5 millones en toda habla hispana, no estoy seguro si en Brasil, pero sé que en Estados Unidos también están ingresando. Pero aún así, crecer en Colombia es difícil, aún así consolidarse es difícil. Es decir, antes yo admiro a los empresarios y empresarias colombianos que están cambiando la educación en el mundo y que han aprendido a trabajar con las universidades, con los colegios, en medio de los retos que implica trabajar con cada segmento, pero falta mucho más y es difícil emprender en educación. Y parte de lo que hacemos nosotros es ayudarles a que sea un poquito más fácil. Y eso me lleva a una pregunta: con todo lo que has visto, ¿qué le recomendarías a funcionarios de gobierno para que se apropie la tecnología en educación mejor y se transforme en la educación en general mucho más rápido? Porque creo que mucho tiene que ver con ellos. Que se enamoren de un proyecto y ejecuten. Porque el reto que tienen, y no criticándolos, sino entendiéndolo, ya habiendo intentado mucho trabajar con gobierno, porque creo que ahí es donde va a haber el impacto grande, tienen mucho por hacer. El 80% de los alumnos de colegios en nuestro país va a colegio público. ¿Sí? Entonces, ese reto es enorme. Entonces, tienen muchos problemas, chicharrones todo el día. Entonces, pedirles que se enfoquen en resolver uno solo es casi que imposible, porque tienen que hacer 120.000 cosas al tiempo. Entonces, ahí es donde hay que hacer renuncias, creo yo, de lo que hablamos ahorita de la batalla por una cosa, y sáquelo adelante. Porque si siguen queriendo hacer 100 y meterle tecnología a los 100,
pues va a pasar lo mismo que antes, pero sin tecnología, y no va a salir ninguno de los 100. Y van a decir que fue por la tecnología. Entonces yo les diría, hagan los 99 otros sin tecnología, literal como la oveja perdida, vayan por uno y salven ese. Y apuéstenle a uno este año y sáquenlo bien. Y demuestren que funciona y ajusten y garanticen que vuelva el próximo año. Porque, por ejemplo, ahorita se acabó el año y los resultados que vimos en bilingüismo, por ejemplo, en Secretaría de Educación de Bogotá, fueron increíbles con uso de una EdTech. Wow. Bueno, y el próximo año, ¿qué? ¿Va a estar? ¿No va a estar? Entonces, como todo en gobierno que tiene ciclos y demás, yo creo que también hay un reto. Pero si se enfocan en una cosa, durante los años que estén ahí y le dan continuidad, posiblemente ahí va a haber una oportunidad de que eso siga y no se muera cuando haya un cambio de gobierno. Yo les diría, no es momento de tener superhéroes en gobierno, sino todos trabajamos juiciosos y cada uno haga una cosa bien. Que eso me lleva a pensar en el caso de Alianza Educativa, que justo a vos te escuché y es muy cierto que es tal vez uno de los casos de innovación más importantes que tiene Colombia en educación y la gente no lo sabe, porque son colegios públicos administrados por una red de colegios privados que es el Nogal. Monta su red, se gana, digamos que el proyecto, tiene inversionistas detrás y han demostrado que lo hacen mucho mejor en demasiadas cosas que el público administrándose a sí mismo. ¿Qué nos puedes contar más de eso y cómo es la reflexión detrás? No soy expertísimo de los resultados, de hecho sería chévere que inviten a Diana a que ella cuente, pero sí, son, si no estoy mal, 10 colegios en concesión, 10 colegios públicos en concesión de esta red de colegios, creo que son 3 colegios privados que hicieron los 15.000 estudiantes. Y ahí lo están trabajando, pero se ha logrado consolidar como una red, ¿no? O sea, Alianza termina siendo una red y buscan implementar en los 10 colegios la misma metodología y, por ejemplo, ahorita con Nogales Plus, que es otra incubación que hizo el Colegio Nogales, han hecho testbeds para usar tecnologías en esos colegios y ver cómo funcionan. Pero la realidad es, pues es que sí, son 10 colegios que han tenido unos resultados increíbles, pero pues la gestión, digamos, se ha hecho distinta, sin criticar. Sí, sin decir que alguien que no esté digamos, y que no esté en la red de Alianza no lo puede hacer. Seguramente hay colegios públicos muy buenos, pero creo que esto lo han dicho durante muchos años en educación y es el liderazgo en la educación marca la diferencia. Y quiero que todos los que están trabajando en lo público no lo tomen a mal. Yo se los digo hoy como presidente de Colombia EdTech y también de la Asociación de Emprendedores, que uno se da cuenta que cuando uno está con organizaciones que son públicas, organizaciones sin ánimo de lucro, empresas públicas, pues como no tiene un último doliente, como no tiene a alguien que es el último que le duela el bolsillo, pues es muy fácil que cuando hayan problemas cada uno se excuse, tome sus propias cosas. Entonces hoy estando ya no desde lo privado, sino desde algo que es un poquito más público y gremial, veo el reto que implica movilizar a personas cuando no hay incentivos, digamos que relacionados. Es por eso que lo estamos trayendo. Esto no es para criticar a ningún funcionario, sino es cómo podemos desde lo privado ayudar a que lo público se robustezca, porque eso es tal vez lo que más me enseñó, que yo dije como wow, es quitar la noción de que cambiar la educación requiere que sea solo a través de lo público, sin lo privado, y sino más bien cambiar la noción a entender que lo privado puede realmente ayudar a transformar lo público y hacer que se haga mejor. ¿Has visto otros casos o cosas que tú digas de trabajar con gobiernos que has visto de empresas que te llamen la atención? Bueno, de pronto Mentu, José lo ha sabido hacer. Ex McKinsey. Ex McKinsey, casualmente también, no incubado, pero Mentu nace de una consultoría de José a Colegio Los Nogales. Ahí nace Mentu. Pues ahí como que Los Nogales siempre está por ahí involucrado, y no soy exalumno de Los Nogales. Pero José ha entendido cómo ir navegando esos mares del sector público. Todavía no ha terminado de resolverlo, pero lo ha ido entendiendo y ha aprendido a hacer proyectos y a ir creciendo en ese camino, porque no es fácil, porque además, sí, cuando el gremio nació, en gobierno nunca habían interactuado con el ecosistema.
Entonces es algo muy nuevo. Como que firmaste el primer acuerdo de entendimiento. Entre el ministerio y el gremio. Casualmente, por ejemplo, Holly, pero Holly trabaja en gobierno, ¿no? Tommy o las amigas saben trabajar con gobierno, pero Sandra, que fue quien lideró el trabajo en gobierno. Es como que algo que conecta, a veces veo, es quienes han trabajado en gobierno y luego salen a trabajar en Netex, entienden muy bien cómo trabajar en gobierno, pero porque trabajaron allá. Todos los que arrancan un proyecto nuevo y nunca han trabajado en gobierno, hay un reto gigante. Y al final yo también creo que termina siendo, pues, muy lógico, ¿no? Y es quien trabaja en gobierno sabe cómo trabajar con gobierno. Quien no cree que va a otro ritmo, tienen otras prioridades y se chocan con la verdad, y yo creo que se frustran y se van por un lado. Entonces, pues esos casos, por ejemplo, el de Sandra con Auras Amigas y Tommy y Holly, tienen casos de éxito, pero pues trabajaron en gobierno en algún momento. Y si tuvieras la varita mágica de cambiar lógicas institucionales de la educación desde gobierno, ¿qué cambiarías para ayudar a colegios, universidades? Y es un mundo muy político y eso aumentaría el presupuesto, pero buscando eficiencia. Sí, yo creo y digamos que me encantaría tener un amigo actuario que sea un matemático genio, para que haga una fórmula, pero pondría la mano en el fuego diciendo que con el presupuesto que tenemos hoy para educación, si se piensa de una manera distinta en la educación, se pueden resolver los retos con tecnología. Más que necesitemos más presupuesto, pero traería más presupuesto porque esa transición Es costoso. es costosa. Entonces sí traería más presupuesto, y lo invertiría 100% en reconstruir todo el sistema educativo. Y reconstruir todo ese sistema educativo tiene que pasar también por, pues, reconstruir cómo vive la sociedad. Que al final, si somos sinceros y crudos, son muy pocas personas en este país que mandan a sus hijos a un colegio por la oferta educativa, porque realmente lo quieren, y no porque tengo que mandar a mi hijo para yo poder trabajar. O sea, la razón principal de que alguien hoy manda a su hijo al colegio es porque es lo lógico, pero es porque además tengo que ir a trabajar. Entonces cuando uno se va a dar cuenta y le pregunta al grueso de Colombia por qué manda a su hijo a X o Y colegios, te dicen no, porque pero es mentira. Si ese colegio mañana deja de hacer X o Y, ese papá deja al niño en ese colegio. Entonces realmente no le importa tanto qué pase con su hijo. Y el sistema educativo que tenemos en el mundo es un sistema hecho para que la sociedad funcione como funciona hoy. Entonces va a ser muy difícil que veamos un mundo distinto si no cambia la lógica de los colegios, pero tristemente la lógica de los colegios responde a una lógica de sociedad. Pero ya lo estás viendo, tú también estás viendo colegios súper distintos, pero siguen siendo, empieza, va poco a poco. Entonces creo que hay que invertir presupuesto en entender qué hacemos con el tiempo de los alumnos, porque igual las familias seguirán yendo a trabajar, ¿no? Y acá hablo ya como el grueso de la sociedad, pues sus hijos tienen que ir al colegio porque la gente tiene que salir a trabajar. Entonces, pero no significa que tengan que meter 8 o 9 horas al niño como si fuera, perdón la expresión, una cárcel, timbre. Y además ahora vivo al frente de un colegio y estoy en el 9º piso, entonces veo todo lo que pasa en el colegio. Y es impresionante cómo suena el timbre, salen a recreo felices y vuelve a sonar y se devuelven caminando tristes. Y yo lo veo y digo, este sistema pues es el que tenemos, pero esto no porque sea el que hemos tenido durante tantos años está bien. Hay que ponerlo en tela de juicio, pero pues es un problema de lógica de sociedad. Otro de los afectados en toda esta transformación de la educación y con la tecnología son los profesores. Y es raro porque en medio de todo creo que hoy hay más tecnología para profesores que incluso para estudiantes, y las ETECs viven pensando en ellos y en cómo les ayudan, pero cuando uno piensa políticamente hablando, pues el tema de ser profesor y de sus derechos y de todo es algo que ha sido muy complejo, y uno lo ve con FECODE y todo pues lo que pasa en el país. ¿Qué le dirías a los gremios de profesores, a los profesores en general,
de lo que está pasando, de transformación, de tecnología, de educación, de tal vez por ellos, pues tú arrancaste diciéndome la varita mágica se la haría a ellos. Entonces, ¿qué les dirías a ellos? Es que yo creo que hay un reto enorme, Andy, y es ser profesor en Latinoamérica. No es un privilegio, ni es algo que no es aspiracional, no lo aplaudimos. Uno va a Finlandia y ser profesor es lo máximo. Y todo el mundo los aplaude y les pagan bien. Ser docente, ser profesor en Colombia, en Latinoamérica, es casi que una consecuencia de no haber sido excepcional. De hecho, los ICFES más bajitos que tenemos en el país terminan siendo quienes entran a estudiar para ser docentes. Ya hay una lógica que está rota. Pero, y que luego entran a un sistema en el que, esto es la semana pasada, no me acuerdo con quién lo hablábamos, pero las personas que más estudian en nuestro país terminan siendo docentes, ¿no? Y al final terminan estudiando y estudiando y estudiando para subir en ese escalafón salarial. Y sí el liderazgo, pero al final salarial. O sea, ¿te refieres a tener maestría, doctor? Sí, porque entre más tengas, pues mejor te pagan, pero es muy triste pensar que Colombia es uno de los países con más PhDs en Latinoamérica y en el mundo, pero lo hacen para tener un mejor salario, no para desarrollar con innovación, investigación el ecosistema. Y entonces ahí viene un reto muy grande, es una sociedad que no aplaude ni enaltece a los docentes, pues es muy difícil decirles, no, empujarlos y motivarlos, ¿no? Pero creo que poco a poco, mejor dicho, si mantenemos esta ola durante muchos años, eventualmente ser docente va a ser distinto, va a ser algo que aplaudamos más como sociedad. Y ahí yo lo que les diría es, hace poco, esta semana me llegó un video que creo que se va a volver viral pronto, y es un recogedor de basura que sale corriendo al lado del camión de basura y va recogiendo las bolsas, y hay charcos y surfean los charcos. Y yo veía ese video y se lo mostré a mi esposa y le decía, mira este man feliz, pero de verdad uno lo ve y está haciendo su trabajo con muchas ganas. Y está recogiendo basura. Yo decía, ¿cuánta falta nos hacen docentes así, que lleguen al aula dichosos de lo que están haciendo y que se empiece a convertir en algo fundamental en nuestra sociedad, ver docentes apasionados? Y que es en la fe, ¿no? Como que yo he visto. Pues es que es duro, es duro. Yo he hecho la prueba, digamos, no soy docente, y al final para poder entrar en ciertas organizaciones o instituciones hay que tener títulos y títulos y títulos, y si no tienes esos títulos no puedes entrar a dar clase. Pero me han invitado amigos que están dando a dar clases en colegios y en universidades, y es muy duro. O sea, dar una clase presencial hoy es un reto. Yo he sido Toda la semana esto. Yo he sido profesor en pregrado y posgrado en universidades y en colegios. Si bien no, yo le daba charlas cuando arranqué a trabajar a pelados de colegios para movilizarlos en temas de voluntariado y de temas de construcción de casas para personas en extrema pobreza. Y en la pandemia el Ministerio de Educación me puso a darle charlas a profesores de colegios que estaban deprimidos, que tenían muchos retos pues por la pandemia, porque sus estudiantes, no sé, en la casa los violan, les pegan, les hacen no sé qué, si sé cuánto, y no sabían cómo manejar todo. Pero por detrás de eso comencé a denotar que en general el profesor llega súper emocionado y súper motivado a decir voy a cambiar el país a través de la educación, y se pierden de esa visión y de esa misión, dejan de estudiar, se vuelven como repetir y repetir y repetir. Y ojo, no lo hablamos por todos. Los profesores que son apasionados son excepcionales por eso, porque realmente son los que están apasionados, están estudiando, traen nuevas cosas, inventan, escuchan, aprenden todo. Pero los demás viven como ahí. ¿Qué harías para transformar a esos? ¿Cómo le podríamos ayudar a todo el que ya no confía, el que ya no tiene fe, el que ya no tiene esperanza, para que vuelva a decir sí se puede? No, es muy duro. De hecho, en esas duchas en las que he tenido habilidades, este ha sido un tema que pienso mucho,
porque creo que no solo pasa con los docentes. Yo creo que hoy visitamos al abuelo de mi esposa y veía a las enfermeras y se les notaba en la cara que estaban muy cansadas. Yo también, y yo me ponía a pensar, seguramente cuando escogieron su profesión, veían ese propósito de salvar vidas, de acompañar vidas. Seguramente los primeros años súper apasionados, pero yo siento que poco a poco, pues se va apagando como ese espíritu ante, pues es que a nadie le dicen, oiga, lo que usted va a hacer, estudie para una profesión de los próximos 30 años. Que uno de joven cree, sí, yo voy a estudiar para ser profesor y voy a tener energía 30 años y la realidad es que se va apagando, ¿no? El ser humano se va apagando y más ante un sistema que se repite lo mismo el siguiente semestre y el siguiente semestre y el siguiente semestre y, y que además hoy en día, me lo decía un rector de un colegio hace poquito, me dijo, oiga, yo ya ni siquiera puedo ser rector porque los papás se han vuelto tan obsesivos que el 80% de mi tiempo yo estoy respondiendo derechos de petición. Entonces ya ni siquiera puedo liderar porque estoy tratando con papás que ya cada uno tiene cierto algo y ChatGPT les ayuda a hacer derechos de petición y entonces, claro, es un reto también enorme de, si a mí me dicen váyase un año a ser profesor, me voy con toda la energía y seguramente ese año, pero si me dicen 30 años va a dictar biología a niños de cuarto, quizás, no sé, no lo he hecho, pero seguramente si alguien que lleva 15 años dictando biología, un alumno de cuarto, se va a sentir identificado, eso debe cansar un montón. Y por eso, pues, llegan a repetir lo que siempre han hecho y esperar que el resultado sea el mismo. Y yo no sabría qué hacer. La verdad, no. Mis duchas al final no termino de concluir qué hacer, porque creo que va por el desarrollar a cada uno de esos docentes, que en nuestro país es un reto de casi 400.000 docentes. Claro. Yo ahí como para poner un poquito de luces, creo que si tú eres un docente que está escuchando esto, deberías que motivarte por el solo hecho de entender que como la economía del docente está tan fragmentada y hacen falta tan buenos docentes, pues si tú te apasionas y comienzas a hacerlo, créeme que vas a terminar trabajando en mejores lugares, con mejores salarios, o vas a tener, ¿saben? Yo he visto estos profesores súper docentes que dictan en un colegio privado y luego se van a uno público porque realmente se les nota la pasión por lo que hacen, pero parte de este entendimiento. Ahora yo te iba a preguntar algo y es, ¿y tecnologías para docentes, ayudas para docentes con las CETEX que has visto? ¿Cómo la ves ahí? Creo que no hay tantas, porque hay un paradigma que creo que es un paradigma, pero ya es una barrera para el emprendimiento y es los docentes no tienen tiempo. ¿No? Entonces, desde el principio no voy a crear algo para alguien que no tiene tiempo ni recursos. No, es como pegarse un tiro en el pie, como ¿para qué voy a hacer eso si no tienen tiempo y no quieren? Pero sí hay. El problema es que sí, digamos, el grueso de los docentes de nuestro país trabaja en sector público y al final las propuestas desde lo público para intervenir una cantidad grande de docentes, para mí termina teniendo el problema de lo público y es la fórmula para solucionar el problema de 300.000 personas. Es imposible, es que son 300.000 individuos únicos. Yo no creo que sea un proyecto que va a transformar los 300.000, no, hay que volver a entender a cada uno y ver cómo ayudamos, pero eso es caro. Hay que reinventarse el sistema de acompañamiento. Sí, y eso es caro y toma tiempo. Y hay liderazgos que tampoco quieren que se muevan las cosas porque así funciona bien y mejor no lo movamos porque así es el negocio. Sí, así se caería todo lo que hoy está. Entonces, claro, esto es un control al suprimir, pero tendríamos que cambiar toda la sociedad y cómo funciona hoy todo y hay gente que no va a querer cambiar lo que hoy funciona. ¿Y si tú fueses entonces un rector de un colegio público, qué pequeños cambios podría hacer él para subir la vara de su colegio? Yo me obsesionaría por garantizar que el 70% de mi tiempo esté enfocado en acompañar a mis docentes.
literal como si fuera startup, ¿no? ¿Qué es lo que más hace un founder de una startup? Reclutar gente. Reclutar, acompañarlo y potenciar porque está contratando gente para hacer lo que no puede hacer. Claro. Crear equipo, cultura y tristemente están en otro mundo. En derechos de petición. En derechos de petición y en burocracia y no están concentrados. Pues no digo que no, seguro hay muchos. Pero yo me obsesionaría por crear un equipo y literalmente, como cuando uno escucha a un founder exitoso que sabe que su equipo está on fire, igual, un rector que sepa que su equipo a muerte va. ¿Y de tecnología qué harías? En tecnología, ¿qué haría para rectores? ¿Qué le dirías a un rector que haga en tecnología pequeños cambios? Yo le diría a los rectores de colegios y universidades que se lancen a construir tecnología no profundo, pero yo por ejemplo hice hace poquito un curso de inteligencia artificial para entender qué se puede empezar a hacer y cómo construir, y el solo hecho de uno hacer una automatización que no sirvió para nada, pero la hice y la vi funcionar, me dio una mentalidad nueva y distinta. Yo le diría a todos los rectores, aprendan a hacer tecnología, no se van a dedicar ahora a desarrollar tecnología, no, pero entiendan la lógica para que entiendan, porque ellos sí están todo el día ahí, entienden el problema, pero nunca han entendido el problema con esas gafas. Entonces pónganse esas gafas y sigan entendiendo esos problemas, pero entienda ese mundo posible que existe. A ver, y seguro van a empezar a ser más abiertos a la innovación, a probar, a literal hacerse la pregunta, ¿qué pasaría si hago esto, traigo esto, doy permiso para esto? Entonces yo los invitaría a que no hagan, no escuchen tanta cosa, no vayan, siéntense un fin de semana entero a aprender, hagan una automatización y vean el mundo con otras gafas. Un último consejo que le darías a cualquier persona que está apasionada por transformar la educación desde tus zapatos, desde lo que haces hoy en día. Motivacional. No, yo creo que tiene que ser la verdad, y si no están dispuestos a trabajar de esto mínimo 5 años y hasta 10 años, no es el lugar para emprender. Y a una persona que ya se quiere educar, que quiere transformar su vida, en tanta incertidumbre, elegir qué estudiar, ¿qué le recomendarías? Que aprenda a aprender. Que sí, que no, porque es que además lo pienso yo estudié algo que nunca ejercí. Entonces que se obsesione por aprender a aprender, porque si aprende a aprender va a poder solucionar el reto que tenga mañana. Y además yo sí también creo ya personalmente que esa gente que dice es que el futuro es así, así, así y así va a ser, no tiene nadie sabe el futuro. El mundo hoy está más raro y más loco que nunca, y puede que sepamos qué va a pasar el otro año. Hay tendencias, pero que me digan en 2033 el mundo. Sí, era como el que iba a decir, va a haber una pandemia. No sabemos, puede haber otra pandemia, pero además puede que mil cosas. Entonces yo creo que esos gurús que nos dicen tienen que estudiar esto y luego esto y luego esto y luego esto, es una hipótesis. Pero yo les diría, si pueden hacer algo, es aprendan a aprender, y con lo aprendido aprendan a ejecutar, porque sí creo que hay una gran diferencia entre que nos pasa, y es el sistema educativo de nuestro país. Saben aprender a aprender, han hecho un camino de aprendizaje larguísimo, pero no hacen nada con el aprendizaje. Entonces lo que aprendan, hagan algo con lo que aprendieron para solucionar el problema que tengan al frente, y se los aseguro que no se van a quedar sin trabajo nunca. Esto es Transformar la Educación con Felipe Arango, cofundador de Colombia EdTech, hoy también colaborador y miembro del equipo de Inside y emprendedor serial en temas de educación. Felipe, muchas gracias por el espacio. Por invitarme.